Bueno, como hemos dicho, este tema no vamos a tener examen, pero vamos a hacer una breve explicación, recordatorio de cosas que debemos de saber del año pasado. Bien, esto no, que se ha saltado el índice. Aquí, ¿vale? Tendréis esta presentación por si os sirve, ¿vale? Os va a servir poco, porque básicamente es más interesante el libro que lo que tenemos aquí. Si nos metemos en el estado gaseoso, que es a lo que vamos a ir, pues bien, vamos a recordar los factores influencers. ¿Qué factores son los importantes en un gas? Los que de verdad influyen. Los demás nos pueden dar un poquito igual. Pues tenemos, por un lado, el volumen, por otro lado, la temperatura y por último, la presión. Estos tres factores eran los que influían y hacían que un gas fuese, si cambiamos el volumen, siempre va a cambiar la temperatura o la presión. Si cambiamos la temperatura, pues cambiará el volumen o la presión. Esto es por lo que un globo vuela, ¿vale? Cuando nosotros calentamos un globo, le aumentamos la temperatura y aumenta su volumen, hace que sea menos denso y salga volando, ¿vale? Esto también es lo que hace que las ollas express funcionen bien. Mantenemos el volumen y aumenta mucho la presión con la temperatura. Y así tenemos un montón de casos de nuestra vida diaria de situaciones en las que el volumen, la temperatura y la presión están ligados entre sí en un gas. Bien, tenemos la presión atmosférica, no vamos a hablar de esto ahora, y vamos a ver esta formulita. Esta formulita es la ley de los gases, que la veremos un poco más adelante. Nos meteremos más cuando veamos algunos conceptos como es el mol. Vamos a ver ahora la relación que tienen entre ellas. Tenemos tres leyes, la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, y una ley combinada que fue la que también vimos el año pasado, que es de las que sale estas tres. ¿Vale? Siempre vamos a tener constante en los problemas que vamos a encontrar o la presión, o el volumen, o la temperatura. Cuando el volumen es lo que cambia, tenemos la ley de Boyle y la ley de Charles, ¿vale? Y depende si es la presión o si es la temperatura lo que también cambia, pues será la ley de Boyle. En la de Boyle, que tenemos presión y volumen, que son lo que cambia. Su temperatura es constante, ¿vale? Por eso lo tenemos aquí al contrario. Está dependiendo de la presión y del volumen. La ley de Charles depende del volumen y depende de la temperatura. Por eso está aquí, al contrario. Veis que la presión no afecta. Y la ley de Gay-Lussac no depende del volumen. Será que el volumen es constante y tenemos una presión y tenemos una temperatura. Por ejemplo, la olla express, su volumen no cambia, siempre tenemos el mismo volumen. Aquí, en el globo, como hemos dicho antes en el ejemplo, la presión es la misma siempre, cambia su temperatura y cambia el volumen, se infla. Y en la de Boyle, por ejemplo, ¿cuál es la que la presión y el volumen cambia y no cambia su temperatura? Pues no es más que, por ejemplo, un inflador de pelota. ¿Vale? Cuando le damos, aumentamos la presión y aumentamos el volumen. Bien, esto es el causante también, que si metemos un globo, y esto es cierto, si metemos un globo y le metimos mucha presión, por ejemplo, lo metemos bajo agua, el globo se va a comprimir, porque hay mucha presión alrededor. Tenemos muchas, ¿vale? Sería como aquí, sería como meterlo en el agua con mucha presión. Sin embargo, si lo dejamos en una zona donde hay muy poca presión, muy poco aire, el globo se va a expandir, ¿vale? Cuando un globo se va a la atmósfera, se va hacia arriba, el globo cada vez se expande, se expande, se expande hasta que llega un momento que o se va vaciando o que explota, ¿vale? Por eso esto, cuando vemos los dibujitos en los que alguien se quita un casco en el espacio y se le salen los ojos de la órbita, bueno, no es exactamente así, pero va por ahí, ¿vale? Porque no hay presión, entonces el muñequito, los ojos se le inflan, ¿vale? Bueno, pues con esta sencilla explicación tenemos lo que recordamos del año pasado y lo que viene en el libro, tenemos suficiente para afrontar el proyecto, ¿vale? Cualquier duda, la vemos en clase. Pues nada, mucho ánimo.